Bendiciones, amada familia. Muy buenos días. Jesucristo siga derramando bendiciones en cada uno en esta mañana linda y preciosa. Una vez más aquí nos damos cita al devocional. Esta vez quiero hablarte acerca de un don del Espíritu Santo que tiene que ver o es el discernimiento. Discernimiento. Vamos a estudiar en esta hora acerca de este poderoso don, el cual enriquece mucho la vida de un cristiano, de una persona creyente. Entramos enseguida. ¿Qué quiere decir discernir? Discernir es distinguir una cosa de otra. En el griego es sinón, que quiere decir sentido. Hay otra información acerca de discernir, dice acción de discernir o examinar exhaustivamente. El discernimiento no tiene nada que ver con la psicología. Es un don divino y es una manifestación espiritual, la cual es dada por Dios a través del Espíritu Santo para provecho. Por esto la palabra de Dios dice en este libro, Primera de Corintios, en el capítulo 12, en el versículo 10, y te habla iniciando el versículo 12 que son dones espirituales. Y dice: a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lengua. Entonces subraye en este versículo 10 la palabra discernimiento. Esta palabra discernimiento es muy aplicable a discernir los espíritus o cosas espirituales. Y te quiero decir que Dios siempre ha querido derramarse en la vida de la persona para que crezca espiritualmente y pueda entender bien claro contra quién es que nosotros peleamos. Y en este pasaje o en esta enseñanza me llama mucho la atención de un varón que Dios lo llamó para una responsabilidad grandiosísima, como fue a Salomón. Salomón fue llamado con un propósito para que liderara el pueblo de Israel. Pero cuando él recibe el llamado, mire lo que dice la palabra de Dios en el libro Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9. Salomón se dirige a Dios y le dice: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? El discernimiento es un don divino. Es un don divino. Y Salomón, cuando se dirigió a Dios para pedirle esta porción del discernimiento, a Dios le agradó mucho. Porque él pudo haber pedido cosas materiales, pero solicitó a Dios lo espiritual, porque verdaderamente se necesitaba dirigir al pueblo de Dios con sabiduría y con discernimiento. Ahora, el don de discernimiento viene acompañado con el espíritu de sabiduría
y nos ayuda a divisar entre lo blanco y negro, entre lo bueno y lo malo. Los que tienen los sentidos ejercitados, los que tienen los sentidos ejercitados, dice la palabra en el libro de Hebreos, en el capítulo 5, en el versículo 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. ¿En dónde? En el discernimiento del bien y del mal. Cuando una persona tiene discernimiento, esta persona se le facilita rápido el entendimiento para comprender entre lo bueno y lo malo. Porque ¿cómo le agrada a Dios cuando una persona tiene discernimiento? Ahora mira, yo me quedo admirado ese don que verdaderamente es de Dios y cómo lo puso a funcionar detectando a Satanás cuando trataba de infiltrarse en medio del pueblo de Dios. Porque en el libro de Job, en el capítulo 1, en el versículo 6 y 7, dice que un día vinieron a presentarse delante de Dios los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y Dios le dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondió Satanás, de rodear la tierra y de andar por ella. O sea, que aquí fue notorio el don de discernimiento del mismo poderoso Dios, porque pudo discernir que Satanás venía a meterse o se metió en medio de su pueblo, de sus hijos, y Dios lo detecta. El cristiano tiene que aprender que su lucha no es contra carne y sangre, como lo dice, ya lo he dicho en otras ocasiones, en el libro de Efesios, en el capítulo 6, versículo 12. Y Dios nos motiva a vivir una vida espiritual más profunda, ya que el problema que se vive a diario es espiritual y no carnal. Cristiano, Dios es espíritu. Yo quiero que entiendas esto. Dios es espíritu. Y hay que distinguirlo entre el espíritu de Dios y los espíritus inmundos. Por tanto, tenemos que tener discernimiento. Discernimiento. Porque hay que discernir entre la voz de Dios y la voz del diablo. Tú me dirás, pero ¿cómo es esto? Sí, porque mire que aún la palabra de Dios habla que las ovejas oyen la voz de su pastor y la entienden. Y ellos disciernen quiénes son su pastor. Entonces, cuando tú tienes discernimiento, tú detectas la voz de Dios y disciernes cuando es la voz del enemigo. Un ejemplo, el enemigo te acorrala con problemas y te lleva a un extremo que de pronto te dice a tu mente, suicídate. Esa es la voz del diablo. Pero cuando tú oyes la voz de Dios que te dice, yo he venido a que tengas vida y la tengas en abundancia, entonces tú tienes que discernir cuándo Dios habla y cuándo te habla Satanás. Los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Dios es el experto del discernimiento. Jesús dice a través de su palabra
El hombre natural no percibe las cosas de Dios porque para él le son locuras. Para él le son locuras. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él le son locuras y no las puede entender. ¿Por qué tú sabes que no las puede entender? Porque se han de discernir espiritualmente. Esta es una de las razones por las cuales muchas personas naturales tratan al hombre espiritual de loco. Un ejemplo te voy a poner. Cuando Dios ordenó a Noé que construyera un arca, Noé escuchó la voz de Dios y comenzó a poner en práctica la voz de Dios. ¿Y qué pasó allí? Que el pueblo o la gente estaba viendo que Noé estaba construyendo un arca en la tierra porque en ese entonces no llovía, no había aguas. Y la gente decía, pero este hombre está loco. ¿Cómo es que construye un arca cuando no hay agua? Ellos no podían discernir bajo ningún punto de vista el mandato que Dios le había dado a Noé. Y para ellos era una gran locura lo que Noé estaba diciendo. Y yo te quiero decir que igualando aquel tiempo con este, hoy en día los que son llamados por Dios y comienzan a hacer la labor que Dios les ordenó hacer, como es ir y hacer discípulos, predicar la palabra, pararse en un parque, ir en los buses, ir a las cárceles, ir a los hospitales y predicar la palabra. Mucha gente dice, este se está volviendo loco, pero ¿por qué tratan de loco? Porque no tienen el discernimiento. Pero nosotros sí discernimos que quien está hablando a través de ellos es el diablo. Porque nosotros hemos aprendido a discernir, a detectar los espíritus. Esta es una de las razones por las cuales el Señor quiere que nosotros tengamos discernimiento. Amén, que tengamos discernimiento. Y hay que tener discernimiento para tomar la cena, porque aún la palabra de Dios dice que no podemos tomarla indignamente y hay que discernir. Ahora, cuando tú tienes este don de Dios, y estoy hablándole al pueblo de Dios, estoy hablándole a las personas que entienden claramente acerca de este tema, porque si tú, cristiana, estás orándole a Dios por decir algo, por un novio, por un esposo, tú tienes que discernir quién es el hombre para tu vida. Tú tienes que discernir quién es tu cónyuge. No te unas a yugos desiguales. Ahora, el yugo desigual no es solamente un cristiano unirse con un mundano, porque aún en medio del pueblo de Dios hay yugos desiguales. Por eso es que usted tiene que prepararse espiritualmente para discernir qué es lo que Dios te está dando, porque hay veces el enemigo se adelanta. Ahora, en un trabajo tú te quieres hacer socio con alguien. Discierne quién es la persona a la cual tú vas a tomar como socio. Porque hay veces nos unimos a yugos desiguales. Este es un mandato divino y este es un don del Espíritu que dice aún la palabra que es para provecho. El discernimiento
te ayuda, mi hermano, a crecer espiritualmente, a madurar espiritualmente, a mirar las cosas de Dios de otro punto de vista. El discernimiento te ayuda a tener los sentidos ejercitados. No te estoy hablando de la psicología, porque esto lo hace el mundo, lo habla el mundo de psicología. Y la psicología que tú dices o que te han hablado no es igual, incomparable con el don divino de Dios. Pues tú tienes que moverte en un ámbito espiritual para que puedas ver la gloria del Señor. Yo quiero darle la gracia al Señor por permitirme hablarte en esta preciosa mañana con relación a esto, porque qué tristeza que muchos hermanos se están equivocando, están actuando por emociones, sin discernir entre lo bueno y lo malo. Porque es que la palabra de Dios lo dice, claro. Porque la palabra de Dios nos está diciendo que las cosas, y hay que entender que las cosas hay que discernirlas espiritualmente. Tienes que discernirlas espiritualmente. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Jesucristo te siga bendiciendo en esta mañana y te enriquezca más espiritualmente. Bendiciones. A ti, oh grande y eterno Dios, a quien obedecen los vientos y las olas, nosotros tus hijos, te alabamos y te glorificamos y exaltamos tu bello nombre. Oh gran Dios de nuestra nación, bendito eres para siempre, porque para siempre es tu misericordia. Te alabo, te alabo, te alabo, te alabo y te glorifico, Señor. Y te doy gracias, Señor, porque cada día tú te manifiestas en cada uno de nosotros. Y tú, Señor amado, derramaste tus dones, Padre mío, para que nosotros podamos desplazarnos en esta tierra y andar, Señor, por estos senderos espirituales, enseñándonos, Señor, a través del don de discernimiento de espíritus, porque el problema que vivimos es espiritual. Gracias, Señor, te quiero dar por todas las personas que se dan cita, Señor amado, a escuchar este devocional. Y te ruego que tú seas derramando bendiciones en cada uno. En el nombre de Jesús, en el glorioso nombre de Jesucristo, te quiero dar las gracias, Señor. Ato toda fuerza contraria, todo espíritu inmundo, todo lo que no se ajuste a tu palabra. Lo declaro sin poder, lo declaro sin autoridad. Señor, y ahora desato un espíritu, un avivamiento en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.